Perfecto, bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos. En nombre de Delta Editora les doy la más cordial bienvenida a este sexto y último encuentro de nuestro primer seminario online Derecho Laboral, Temas Fundamentales. Estamos muy felices porque hasta el día de hoy se inscribieron más de 880 personas, así que muchísima gente va a quedar por fuera. Algunas nos han informado también que no han podido conectarse, parece que el internet hoy está un poco, bueno, ha estado estas últimas semanas un poco difícil, pero bueno, Delta Editora quería decirles para los que por primera vez se conectan, es una iniciativa jurídica de la ciudad de Paraná de Entre Ríos, con exactamente 37 años en el mercado jurídico, así que los invito desde ya a visitar a nuestro Facebook Delta Editora, donde también se van a estar subiendo cada una de las 6 charlas, 6 encuentros que hemos tenido de cada uno de los disertantes. Así que ya subimos la primera, esta semana vamos a estar subiendo la siguiente y así semana a semana. Hoy nos acompaña la señora Cecilia Soldini, quien es la directora de Delta y quien, pues gracias a ella, de alguna manera, estamos organizando este seminario. ¿Cómo está, señora Cecilia? ¿Qué tal, Kismara? Buenas tardes a la doctora Fabier, ¿qué tal, Daniela? Un gusto y muchas gracias a todos los que están participando en este último seminario. Estamos muy contentos en realidad por toda la gente que se ha sumado a lo largo de todos estos encuentros. Te dejo la palabra y bueno, un abrazo al doctor Britos y empecemos, ya que vamos ya cerca de las 6 de la tarde. Así es, y bueno, además queremos agradecer, por supuesto, a la doctora Daniela, quien ya la conocemos, ha estado en todos los encuentros en realidad, por aceptar esta invitación, la verdad que estamos muy contentos, muchísimas gracias, y al doctor Alfredo Juan Manuel Britos, quien además de ser el día de hoy el moderador de la charla, pues también es el coordinador y de alguna manera el ideólogo junto a Delta Editora de este exitoso seminario, dicho por muchos de ustedes. Así que soy el micrófono, doctor, y bueno, que lo pasen muy bien. Bueno, Ismara y Cecilia, gracias. Agradecer a todos los presentes. Y bueno, hemos llegado ya a la culminación de esta grandiosa actividad. Agradezco a todos los docentes que han aceptado estar, su generosidad, su amistad, su vocación, su compromiso, y a todos los que están presentes. Hemos cumplido con el 100% de la oferta académica que hemos realizado, lo cual es muy importante y es una cuestión no menor. Hemos superado algunos inconvenientes en cuestiones de fechas, en cuestiones de inconvenientes técnicos, y bueno, salió un producto de alta calidad académica, y agradecerles a Delta por esta posibilidad, y nuevamente a todos los presentes que son ustedes. Previamente a presentar a una entrañable amiga que es la doctora Fabier, me veo obligado, porque soy argentino, porque somos argentinos, decir unas breves palabras de un día que va a quedar para la historia hoy, de que sí, lamentablemente Diego Armando Maradona nos ha dejado. Recuerdo una anécdota que tuve con el hermano de Cecilia Soldini, cuando Maradona fue a jugar a Newell's, y él era director técnico de la selección. Entonces siempre, como típico hincha de Central, se cargaban con los de Newell's, y la anécdota que me contaba él, de que los de Newell's eran cargados por los de Central en aquel partido Argentina-Brasil, que Argentina, por recomendación de Maradona, había elegido la cancha de Central para que fueran a jugar un partido, y la cargada era: tu Dios Maradona eligió mi iglesia, el templo de Arroyito, que era la cancha de Vélez, en ese aspecto, para juzgar el partido, y quedó en esa anécdota con mi amigo Guillermo, el hermano de Cecilia. Así que bueno, recordarlo brevemente en este sentido, que forma parte de nosotros, de todo el argentino, una persona polémica, no voy a decir mucho, pero me veía por ahí, por esta cuestión de que somos reflejo de una cultura y de que él forma parte de nosotros. Aparte, él tuvo su lado dentro de lo que tiene que ver en el mundo laboral, cuando encabezó el Sindicato Internacional de los Futbolistas Profesionales,
en cierto modo también yendo en contra de la primer multinacional o la más grande que es la FIFA. Bueno, todo un reflejo de lo que era el personaje y la personalidad de Maradona. Fuera de esto y ya metiéndonos en el tema, voy a presentar a la doctora Daniela Fabier, quien amablemente ha accedido a estar con nosotros, no solamente como expositora, llevando la 10 de capitán hoy en este aspecto, sino también cumpliendo todos los roles, desde asistente, moderadora, intercambiando posiciones de cómo poder orientar la actividad de la cual formó parte también en la organización. Te agradezco, Daniela, también por eso, por tu experiencia en el mundo académico. Y bueno, hoy le toca exponer a ella y nos damos un lujazo, porque estamos con la doctrinaria del derecho laboral del momento, con la autora del libro del año, y por sobre todas las cosas con una gran mujer. Así que bueno, la doctora Fabier, entre sus grandes títulos, tiene el título de abogada, es doctora en Derecho, es relatora de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, es autora de varias obras individuales y a nivel colectivo, es docente de grado y docente de posgrado, como también es una referente del derecho del trabajo, con claras convicciones humanistas, y conferencista y publicista, y miembro también de FOFETRA, que hoy nos va a disertar con la temática que nos convoca, a la cual, bueno, un tema sobre el cual ella ha trabajado mucho, que es la precariedad laboral y el dilema entre dependencia y la parasubordinación. Así que, doctora, le cedo la palabra y toda la actividad es suya. Bueno, mil gracias. Obviamente, Juan es un amigo, por eso dice todas esas cosas. Así que no, sabemos que entre amigos nos decimos cosas lindas, esa es la realidad. Pero muy bien, muchísimas gracias a Delta Editores, obviamente a Juan que se puso al hombro una actividad tan interesante que realmente ha resultado de mucho interés para los profesionales de a pie, ¿no es cierto? Los colegas de todo el país que han estado muy atentos siguiendo este seminario. Para mí es un honor estar acá y haber participado en todo lo que uno pueda colaborar, porque eso es una obligación de todos los que ya somos más grandes, tenemos que colaborar ayudando a que el conocimiento llegue a todos y a todas, y la verdad que ha sido un placer. Así que voy a compartir pantalla, porque la idea es pasar, mientras que hablo, unas diapositivas, y me parece que hice algún lío. A ver. Ahí estoy. Para adentrarnos en esta temática, ¿no? En este día tan especial, como ha rescatado Juan, ¿no es cierto?, el fallecimiento de este gran deportista tan querido en la Argentina. Bueno, entonces, para hablar de esta temática de la precariedad laboral, dilema digo, entre dependencia y parasubordinación, realmente, fíjate que la pandemia nos ha puesto en el tapete, ha puesto luz, no es porque no existiera, ha puesto luz en esta gran problemática de la precariedad laboral. Y en este dilema, ¿no?, de que se presenta si nosotros vemos allí relación de dependencia o vemos supuesta parasubordinación u otro tipo de significancias que intentan darle nombre a realidades que en el fondo no respetan la verdad esencial, que es a lo mejor estar enfrente de un trabajador dependiente. Esto lo digo porque la pandemia puso en evidencia esto. ¿Y por qué te digo esto? Porque como vos bien sabés, los trabajos esenciales terminaron siendo los más precarizados, ¿no? Es decir, puso en evidencia que los que eran necesarios para salir adelante en una situación de pandemia de esta envergadura y que llevara el alimento, las necesidades, o satisfacer las necesidades básicas de quienes tenemos que estar en nuestros hogares, era gente que está en un universo de precariedad. Entonces es importante ver esta cuestión, y en eso comienzo diciéndote que sospeches del lenguaje. Y digo que sospeches del lenguaje, que el lenguaje muchas veces crea pseudo realidades, ¿no? Y en esto es muy importante tener presente las palabras, ¿no? Y ver que estas palabras se condicen con la realidad esencial. Si yo siempre pongo de ejemplo, para graficar esto que te estoy diciendo, este juego que
¿qué hago, no? Cuando uno encuentra en una carta o en un menú de un restaurante, dice, fina bola de lomo rebozada sobre delicado colchón de hojas verdes. Y vos decís, uy, qué bueno, qué plato interesante. Bueno, te cuento que no es otra cosa que una mila con lechuga. O sea, esta es la realidad. O sea, a veces, en esta humorada que te estoy poniendo como ejemplo, te encontrás que el juego de palabras disfraza cosas que uno ya conoce. Y las hace pasar, ese es el peligro, que las hace pasar como algo nuevo. Y es como si la mila con lechuga te la cobraran 5.000 pesos porque es una bola de lomo rebozada sobre delicado colchón de hojas verdes, ¿no? Y una milanesa con lechuga. Entonces, esto es lo que te quiere decir, sospechar de la palabra, porque la palabra crea pseudo realidad. La palabra no es inocente, muchas veces no es inocente, y en esa no inocencia, ¿no es cierto?, no traduce lo que es la verdad esencial. Y por eso, en el ámbito del universo, en el universo del derecho del trabajo, te vas a encontrar con palabras como la parasubordinación, es decir, alguien que está subordinado pero a medias, un autónomo económicamente dependiente. Fíjate, a un punto tal el juego de palabras y la sospecha que tenemos que tener sobre el lenguaje, que hay inclusive contradicción. Porque si estamos hablando de un autónomo, ¿por qué estamos diciendo que es económicamente dependiente? Es decir, si hay una dependencia, es la antítesis o el antagónico, ¿no es cierto?, de autónomo. Entonces, fíjate que acá es importante que las palabras no nos hagan pasar el río con bota, como se dice vulgarmente, ¿no es cierto? Y sospechemos allí que nos están queriendo ocultar la realidad esencial. Guarda, que una vez la realidad social nos puede decir una cosa, pero la verdad esencial nos dice otra. O sea, la verdad social te va a decir, estos son parasubordinados, esto es un autónomo económicamente dependiente, pero la verdad esencial te va a decir, no, estos son verdaderos trabajadores en relación de dependencia que están precarizados. ¿Se entiende? Entonces, sospechar de la palabra, o sea, nada que te presenten como algo nuevo, lo tomes como algo nuevo y distinto y no reglamentado, ay, no tenemos legislación, no, pará, investiguemos, veamos qué quiere decir, a qué se refiere con esto, veamos la realidad, ¿no? Y esto es lo que te propongo. Y es más, con esto de que te digo y advertirte del lenguaje, ahí ves cómo tenemos un mar de autónomos y de emprendedores, ¿no? Que se vende, ¿no es cierto?, como algo maravilloso, esa libertad de decidir en su propio destino, esa libertad de autogestionarse subordinadamente. Fíjate vos esta contradicción, pero uno lo convence como algo novedoso. No, si yo me autogestiono subordinadamente, pues estoy dependiendo de otro, entonces no hay una independencia. Pero esto no quiere decir que no hayan verdaderos autónomos o verdaderos emprendedores. El tema es que descubramos que estamos frente a un verdadero autónomo o un verdadero emprendedor. Por eso, cuando uno le hablan de esta manera y se cuelga del lenguaje sin hacer ninguna sospecha, sin sospechar de ese lenguaje, nos encontramos con la figura que te estoy mostrando, esa imagen divina de alguien que está en el medio del campo disfrutando allí y haciendo negocio o emprendiendo su propia actividad en una libertad absoluta. Pero luego en la calle nosotros nos encontramos con esta otra realidad, que también le hablan de autónomo, de emprendedor. Entonces por eso digo, cuidado con el lenguaje que crea pseudo realidades, nos hace creer que esta persona en bici con todos estos elementos que lleva en la espalda para trasladar productos, es alguien que se está autogestionando. En realidad es como dice Hans, es alguien que se explota a sí mismo creyendo que está siendo libre. Cuestión que al capitalismo, dice Hans, le viene muy bien, porque entonces ya no necesita yo que te exploten, sino que la gente se explota a sí misma. Entonces, por eso es importante, y por eso está la sociedad del cansancio, como dice Hans, y estas otras cosas que sean la enfermedad inclusive que llega, pero por esto, ¿no?, de que no se entienden, nos dejamos llevar en un lenguaje que debemos sospechar para que se devele la verdad esencial. Y te voy a diciendo más, ¿no? En esto que hablamos, y en estos autónomos o emprendedores que no lo son en la realidad, por eso es importante sospechar estos términos, a quién se los estamos aplicando, nos encontramos en realidad con el mar de precarizados. Esto es una idea muy interesante. Guy Standing, que es un economista, es el que acuñó el término de precariado. Y él dice claramente que, fíjate qué interesante, que dice que el proletariado y la clase media han desaparecido, están caducos, y que estos están dentro de una nueva clase social que es el precariado. Es decir, hay una nueva clase social que incluye a más de una clase social de las que nosotros conocíamos. ¿Sí? Están incluidos en ese precariado. ¿Y qué entiende por precariado? Dice, es vivir en la incertidumbre, dice. Incertidumbre, hay una asimetría predestinada y predeterminada del poder de actuar. Es decir,
Yo estoy porque los otros me dejan estar, pero puedo dejar de estar en cualquier momento, y eso yo no lo puedo evitar, no depende de mí, no lo puedo prevenir. Eso dice, eso es el eje central de lo que es el universo de los precariados. Lo lamentable del asunto es que muchos no se sienten identificados dentro de ese universo. Y entonces nos encontramos con un mar de precarizados, con aspiraciones, pero que no tienen conciencia de clase. Y allí pasa nuevamente lo que dice Hans, donde la gente se trata, digamos, se siente el dueño de sí mismo, ¿no es cierto?, en que es el responsable del éxito y de su fracaso, cuando en realidad es un dependiente, se autoexplota, ¿no es cierto?, y como considera que él es el responsable de esa situación, no se une con otros, no se ve en los otros, de alguna manera para que colectivamente se puedan defender, actuar, etc. No hay a quién hacerle, dice Kant, la revolución, porque considero que yo soy el responsable del éxito y del fracaso. O sea, mirá qué impresionante. Esta imagen, que a mí me parece tan elocuente, y la pongo mucho en estas diapositivas cuando hablo en estos slides cuando hablo de esta temática. Fíjate, un universo de trabajadores y trabajadoras que piden un trabajo, y uno solo que dice un trabajo decente, es decir, él tiene trabajo pero no es un trabajo decente, pide trabajo decente, y sabe que detrás hay un universo de gente que está pidiendo por lo menos tener un trabajo indecente. O sea, esta es la cuestión, no hay conciencia de clase, estamos en un universo donde a lo mejor estamos todos incluidos allí y no nos estamos dando cuenta. Y en esto te lo advierte Donkey, por eso es muy interesante leer a estos autores. Fíjate que Donkey dice, da un dato alarmante, y dice que el precariado actual está incluido en él todas las clases sociales, dice. Dice que el 90%, el 99% de nosotros está incluido en el precariado y no se da cuenta, no toma conciencia de clase, no toma conciencia. ¿Y quiénes son estos, por ejemplo? Y va enumerando, ¿no? Dice, son aquellos que están en situación de desempleo, los que temen que sus trabajos no sobrevivan a la segunda ronda de recortes o de reestructuraciones, o en este caso de la pandemia. Son los universitarios que buscan en vano un trabajo acorde a sus destrezas y a sus ambiciones, a los asalariados que tiemblan ante la idea de perder sus hogares, sus ahorros, dice la primera ronda de colapso bursátil, ¿no? Acá el dólar, ¿no? Se vaya el mercado a cualquier lado. Y los infinitos otros, dice, que tienen sólidas razones para no confiar en la seguridad del lugar que ocupan en la sociedad. ¿Cuántos, vos y yo, no hemos tenido inseguridad, una verdadera inseguridad en nuestros trabajos? Es decir, que no dependen de nosotros, nuestra estabilidad, que no podemos prevenir lo que nos suceda. Es decir, muchos de nosotros estamos en esa clase social y no tomamos conciencia de eso, creemos que es el otro, el que tiene la precariedad, y no yo, ¿no? O sea, esto es muy interesante para poder comprender la realidad y también para poder distinguir, descubrir el lenguaje y descubrir si estamos en dependencia o en verdadera autonomía o en verdaderos emprendedores. Y fíjate, hay otro dato más, que así como hay una nueva clase social, hay un nuevo vulnerable jurídico en el ámbito civil y comercial, que es el usuario y el consumidor, pero con la dicotomía que ese usuario y consumidor es el trabajador de esas mismas plataformas. Vos fíjate que el usuario y el consumidor, que es la estrella del mundo digital, ¿no es cierto?, es decir, de las plataformas, de los pedidos ya, de la cosa que venga a tu casa, que estés en la playa y te lo traigan. ¿No? Había una propaganda de un delivery que era así, estabas en la playa y te sacaban la cerveza. Es decir, ¿me entendés? Es decir, fíjate vos que el usuario consumidor, lo impresionante del asunto es que también es el trabajador de esos ámbitos, es decir, amo y esclavo, ¿no? Amo y esclavo, dos caras de una misma aplicación. El mismo vos y yo que pedimos una pizza, ¿cuántos se encuentran en esa circunstancia, ¿no es cierto?, de pedir una pizza, el mismo que luego durante el día está pedaleando para llevarle la pizza a otro. Es decir, te das cuenta, es decir, esto es parte de la realidad, y esto es lo que vos no podés dejar de ver cuando vamos a analizar, y te reitero, vamos a analizar este dilema de dependencia o supuesta autonomía o parasubordinación, etc. Ahí es donde tenemos que meter el análisis, no quedarnos en compartimentos estancos y en viejas doctrinas, sino en mirar lo viejo con ojos nuevos, es decir, la realidad va cambiando y uno tiene que distinguir allí dónde está, ¿no es cierto?, la verdad esencial. Y te voy a dar algunos síntomas, es decir, así como tenemos que descubrir el síntoma para dar un verdadero diagnóstico, te voy a dar síntomas de la precariedad. Entonces, ¿qué cosas vos te tiene que hacer sospechar? Te hace sospechar el lenguaje, y el lenguaje mezclado con algunos otros síntomas. Por ejemplo, la temporalidad de los contratos de trabajo. Ahí te tiene que hacer sospechar, ahí hay que indagar, ¿sí? La remuneración que es insuficiente para cubrir las necesidades de una vida digna, autónoma,
o con proyección de futuro. La jornada de pocas horas, si la persona está todo el día disponible, pero efectivamente son 2 o 3 cositas las que tiene que hacer, pero la persona está a disposición, como pasa mucho en esto del mercadeo o de los deliveries, ¿no? O exceso de jornada. El no estar registrado y por lo tanto está carente de los beneficios de la seguridad social. Condiciones de trabajo que no respetan las normas de higiene y seguridad. Estate atenta y atento a esto, son síntomas de precariedad. ¿Por qué? Porque fíjate vos que cuando tratan de salirse del universo del derecho al trabajo dicen que están dentro del ámbito civil y comercial. Pero aquí, que en el ámbito de civil y comercial también se exige la prevención. También se exige cuidar las condiciones dignas, la dignidad humana, dice el Código Civil y Comercial. En 1710 dice que la persona tiene que, en cuanto está en sus posibilidades, y razonablemente está en sus posibilidades, debe prevenir causar un daño, o si el daño se causó, debe mitigar o evitar que continúe. Entonces, si te están diciendo que esta persona no es del ámbito del universo del derecho laboral, donde es evidente que ese mandato genérico que lo tiene todo ciudadano, lo tiene específicamente el empleador, y en el ámbito de la siniestralidad laboral lo tienen las aseguradoras de riesgo del trabajo, entonces sospechar. Porque aun cuando te quieran meter a esta realidad o esta pseudo realidad en el ámbito civil y comercial, te cuento que ahí también hay que cuidar las condiciones de trabajo. ¿Y por qué no se hace así? Porque no están todas esas normas protectorias, como tiene el ámbito del universo del derecho del trabajo, cuando no se cumple con las normas de higiene y seguridad. Entonces, atente ahí. Entonces, síntomas de precariedad. Cadena de contratos renovables por un mismo empleador. Eso me tiene que hacer sospechar. Contratos de locaciones, van de 1 mes, de 2 meses, 3 meses, 6 meses, facturan, ¿no? La persona factura siempre para la misma en esa cadena de contratos, etcétera. Es decir, sospecho. Abuso de la figura de becario o de aprendizaje. Sospecho. Subcontratación, tercerizaciones, donde se produce un descuelgue del convenio colectivo de trabajo y le aplican un convenio de menos favorable que el que le corresponde. No solamente se saca encima a los trabajadores, sino que logra también descolgarse del convenio y esos trabajos quedan sumidos, ¿no es cierto?, en un convenio colectivo de trabajo que es de menor protección que el que les correspondería por la actividad que están desarrollando, implicando y truncando inclusive el derecho al ascenso, a la especialización en la actividad que realmente estarían desarrollando. La SAS es otra, la Sociedad de Acciones Simplificada, es otra figura que se creó dentro de la ley de los emprendedores como una figura jurídica, una persona jurídica de fácil construcción a los fines de incentivar el emprendimiento. Pero el tema es que cuando esto está utilizado herramienta de precariedad, es una herramienta muy válida para este tipo de cosas. Entonces, cuando se presentan, por ejemplo, muchas de las plataformas digitales utilizan la SAS. Es importante entonces saber que puede haber allí precariedad. Entonces, síntomas de la precariedad. Y ahí es donde hay que sospechar. Entonces, esto te invito a que lo pienses. Hay muchos más, pero estos me parece que pueden ser los más sustanciosos para esta situación. ¿Qué víctimas son presas fácil de esta precariedad que más o menos te he tirado, te he enumerado, pero a los fines de abrir la cabeza, romper esquemas mentales y sospechar? Sospechar, ¿no? Por ejemplo, repartidores, ya lo hemos visto, fíjate, la pandemia puso en evidencia que quienes eran esenciales eran los que estaban más precarizados, estaban como autónomos, algunos ni siquiera autónomos, o sea, como nada. Personal de limpieza, vigiladores, perdón, asesores o técnicos informáticos, trabajadores y trabajadoras del hogar, sector salud, ahí me detengo. Sector salud es amplísimo, pero acordate de los casos Cairones, Pastore, Rica, no te voy a contar esos casos porque ya lo hemos visto y lo hemos visto un montón y lo hemos visto en muchísimas conferencias, pero sí quiero recordarte unas cositas que me parece que no se están diciendo en estos casos y que nos sirve para la sospecha y para esta tarea de sospecha, de investigación, que tenemos que hacer los abogados y las abogadas laboralistas. Fíjate que la Corte de la Nación sigue repitiendo algo que viene repitiendo últimamente, que es, por ejemplo, el caso Sechner, de noviembre del 2019, repite, como te digo, algo que viene diciendo hace rato. Dice que la contratación de profesionales para la atención médica, sea que se trate de profesionales autónomos o de dependientes, tiene como punto en común la prestación de servicios. Es una obviedad. Todos los dependientes y los que no son dependientes prestan un servicio. Es decir, eso es lo que tiene como, y eso es lo que hace en el ámbito del derecho al trabajo, sospechar o generar la presunción a favor de la persona que acredita que presta un servicio que está en dependencia.
Bueno, la Corte dice, atenti, ¿no es cierto?, con los profesionales del sector salud, ¿no? Profesionales autónomos o dependientes tienen en común eso. Y por eso, dice la Corte, ha advertido a los jueces, les ha dicho, atención, ha advertido a los jueces que deben estudiar en forma minuciosa las características de la relación existente entre el profesional médico y la institución hospitalaria a los efectos de dar una correcta solución al litigio. Me encanta, me parece muy bien. Estudiemos minuciosamente. Estudiemos minuciosamente, y a veces hay que decir que esta persona está en relación de dependencia. Y fíjate qué dato interesante, porque esta misma Corte que hace esta situación y que dice estas cuestiones respecto del sector salud en el ámbito del derecho al trabajo, también ha dicho en forma, te diría, casi inveterada, este tips, que no lo invoca en los casos que acabamos de ver, ¿no? En los casos que te cité y que te dije que no te lo iba a contar porque ya los recontra sabemos, como Pastore, Rica, etc. Navarro, que es de la Corte de la Nación, 2017, trae unos tips que viene la Corte diciendo en forma prácticamente inveterada. Y mira este dato. Con respecto a la aplicación de la teoría de los actos propios, mencionada en el pronunciamiento, cabe recordar que ella no resulta oponible cuando el interesado se vio obligado a someterse a un determinado régimen como única vía posible para acceder al ejercicio de su actividad. Este dato no es tenido en cuenta en los casos que vimos de los médicos que la Corte de la Nación revocó la sentencia. Un anestesista, un cirujano, no pueden ejercer su actividad si no es dentro del ámbito hospitalario. Por lo tanto, la Corte, así me parece, que este es el problema cuando la Corte está dividida en salas. Porque una sala dice una cosa y otra sala dice la otra, y son los mismos jueces las que la firman. Entonces, este es el tema. Fíjate vos, un cirujano, un obstetra, un anestesiólogo, no pueden ejercer su actividad si no es dentro de una unidad hospitalaria. Es decir, que no le podemos aplicar, no le es oponible la teoría de los actos propios o el silencio que opuso y que tomó como dato importantísimo en los casos, por ejemplo, Cairone, la Corte de la Nación, porque el anestesista no puede ejercer su actividad si no dentro de una actividad hospitalaria. Entonces eso es algo que debió tenerse presente. Digo, lo tiro como tips. Quería traerte algo nuevo, algo que no se está mirando, por eso digo sospechemos e indaguemos, no nos quedemos en lo mismo, salgamos a revisar, porque esto es importante, es decir, esto es algo que no se puede oponer. Entonces será un planteo que deberá hacerse, y los jueces que tienen que estudiar minuciosamente, como le aconseja la Corte de la Nación, estudiar minuciosamente los casos, pues tendrán que tener en cuenta esto que también la misma Corte les dice, que no puede oponerse a esta persona la teoría de los actos propios, y por ende su silencio, cuando la única vía posible para ejercer esa actividad es dentro de esa unidad hospitalaria. Distinto sucederá con otro tipo de especialidades que puedan ejercerse desde los consultorios, pero cuando la actividad principal por la cual esta persona reclama esa relación de dependencia es una actividad que no puede ejercerse en otro lado que en un hospital, pues entonces este dato es muy importante. Es un dato que no ha sido considerado, al contrario, se les ha achacado el silencio, ¿no? Y esta misma Corte replica en Padín, que es replicado este tips en el mismo caso Navarro que te acabo de contar, dice que justamente no podemos entender como renuncia, ¿no es cierto?, el silencio del trabajador no puede ser considerado como renuncia, ¿no es cierto?, a los derechos derivados del contrato de trabajo. Te cuento que este tips, que es ya del año 87, Padín lo sigue replicando la Corte, e inclusive lo replicó últimamente en el caso Navarro del 2017. Vuelvo para atrás, caso Navarro, que dice justamente que no le puedes aplicar la teoría de los actos propios. Es decir, fíjate vos que este caso es casi coetáneo con los casos que estamos hablando de los médicos, sin embargo, no han juntado estos criterios. Por eso digo, como la misma Corte aconseja el estudio minucioso, yo me dediqué también minuciosamente a buscar estos tips que la misma Corte nos aconseja y mirar estas otras posibilidades de análisis correcto, que es una obviedad, que si yo no puedo ejercer mi actividad de obstetra en el consultorio, o necesito como cirujano cirugía en realidad de cualquier tipo que requiera justamente un quirófano, necesariamente tener un quirófano, obviamente que las condiciones no las puedo elegir del todo. ¿Por qué? Porque si no, yo no puedo ejercer directamente mi actividad. Ese es un dato muy importante. Entonces, ojo, cuidado allí,
cómo hacemos jugar el silencio, etcétera, etcétera. Esto lo ha dicho también la Corte. Digo, para aportar. Entonces, víctimas como presa fácil de la precariedad laboral, quienes están sujetos a una determinada actividad que solamente puede desarrollarse en una determinada forma, ¿no es cierto? Y entonces el que tiene, el dueño de ese establecimiento o de esa institución, de alguna manera tiene, obviamente, una condición de superioridad, porque si no, directamente a uno te permite ejercer la profesión. O sea que este es un dato que es muy importante. Seguimos con las posibles víctimas que pueden ser presa fácil, la gente que se dedica obviamente a las tareas de cuidado, que eso está recontra hablado a lo largo y a lo ancho del país, porque es otra cosa que se puso en el tapete, que se ha vuelto, no a descubrir porque estaba allí, sino que se ha puesto luz allí y se ha podido visualizar esa realidad que ya estaba, ¿no? Trabajo a domicilio, teletrabajadores, que ya lo vimos cuando nos mandaron a un trabajo a domicilio forzoso en el principio de la pandemia, ¿no es cierto? Trabajo a domicilio forzoso, nos encontramos como también era fácil la precariedad laboral con el trabajo a distancia, ¿no? Trabajadores con poca o nula instrucción, siempre me tiene que hacer sospechar la precariedad de que ese sea un autónomo, que ese sea un emprendedor. Contratado de la administración pública, otros de los que suelen estar muy precarizados, ¿no? Fíjate, cuando la vulnerabilidad también es agravada, porque además de haber una vulnerabilidad estructural, y esa precariedad se da porque hay una vulnerabilidad estructural, también hay vulnerabilidad coyuntural, por la edad, por los niños, niñas y adolescentes, por la salud, por la pobreza. Por ejemplo, este caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de julio de este año, el caso de los empleados de la fábrica de juegos de San Antonio, en Brasil, donde obviamente explotó y murieron y se lesionaron y se mutilaron un montón de gente, ¿no? Y entre ellos había mujeres, hombres, niñas y niños, tremendo, ¿no? Es decir, sospechar allí. Baja instrucción, poca tecnificación inclusive y mucha pobreza nos tiene que hacer pensar, ¿no es cierto?, en que estas actividades no son autónomas, no son independientes, etc. Principio de realidad, fíjate. El contrato de trabajo no se define por el nombre que le asigne las partes o el empleador, sino por lo que en los hechos es. Realidad esencial. Fíjate allí el dibujito que he puesto. Un lobo que tiene arriba una piecita de cordero. O sea, ¿era un cordero o no? Era un lobo. Entonces, esto es lo que tenemos que averiguar, ¿no? Sospechar del lenguaje, mirar la realidad, fijarnos en estos otros datos, trabajar con minuciosidad, como nos aconseja la Corte, y buscar, ¿no es cierto?, la realidad esencial. No la realidad social. La realidad social te va a decir que ellos son autónomos, son unos lindos emprendedores, etcétera, sino la realidad esencial. Mirá lo que acaba de sacar el Tribunal Supremo de Madrid, 25 de septiembre del 2020, plena pandemia. El caso Desiderio, que es el actor, suscribe con la demandada Globo un contrato de prestación de servicios profesionales, dice. Profesionales, para la realización, escuchate de qué, recados, pedidos, microtareas, como trabajador autónomo. La empresa Globo es una startup constituida en el 2014, cuyo objeto social, dice el Tribunal Supremo de Madrid, es la explotación de aplicaciones informáticas de servicios de recadero, con facultad de adquisición de bienes o de traslado, transporte de mercaderías, es decir, tipo comisionista, compra bienes para el cliente y lo lleva, o hace el traslado de las mercaderías en la carretera, como agente de transporte, sin tener un solo vehículo a su nombre. Mirá qué interesante. Entonces, digo, esto es para que veamos la realidad esencial. ¿Qué más dice el Tribunal Supremo? Dice, Globo es una compañía tecnológica cuya principal actividad, escucha bien, desarrollo y gestión de plataformas informáticas, mediante las cuales, a través de una aplicación móvil o página web, se permite que los comercios que están ubicados en las capitales del mundo, porque inclusive dice España, Italia, Francia, Portugal, nombra Argentina. Esto dice el Tribunal Supremo de Madrid, que lo ha analizado, dice Argentina, Perú, Chile y Bolivia. Es decir, esa es la principal actividad, el desarrollo y la gestión de plataformas informáticas a través de las cuales, ¿no es cierto?, le permita a estos comercios que están ubicados en estas ciudades, en el mundo, que están ubicadas en estas ciudades, ¿no es cierto?, ofertar sus productos a través de la aplicación cuyo dueño es
esta entidad intermediaria, Globo. Globo se dedica a eso, a que estos comercios que están situados mundialmente logren ofertar sus productos. ¿A través de la aplicación? Es decir, ese señor que está en la bici no es Juancito que te manda un mensaje haciéndote una oferta de pizza. No, la oferta de pizza te la hace la pizzería, ¿no? Y que te propone que la podés ir a comprar a través de esa plataforma. ¿Se entiende? Es decir, no es el chico que va en la bicicleta o que va en la motito el que te oferta la cosa. Te la oferta la empresa, la plataforma que le permite de base al comercio ofertarte sus productos o sus servicios. ¿Se entiende? O sea, a través de la aplicación, entonces los consumidores finales solicitan, ¿no es cierto?, esos productos, los compran o piden el traslado en el caso de ser traslado. ¿Qué más dice el tribunal? Dice, Globo pone a su disposición un repartidor, justamente porque como él gestiona la plataforma para hacer que estos locales logren ofertar sus productos, les pone además a su disposición un repartidor. Es decir, el negocio de Globo lo tiene no con los repartidores, lo tiene con las empresas, los comercios que a través de su plataforma venden sus productos. ¿Sí? Esa vidriera no es nada más una vidriera, es un comercio en internet. Entonces, vos tocas allí, compras y te lo traen a tu casa. Es decir, eso es lo que hace Globo, cumple ese sueño tuyo que te lo hace realidad. Ese es, digamos, el negocio que hay allí. Entonces hay que develar, hay que investigar. Fíjate, esto es lo que ha investigado el Tribunal Supremo de Madrid. Entonces dice, Globo pone a su disposición un repartidor que acude al establecimiento, adquiere el producto, dice el fallo, y lo lleva hasta su destino. También es posible solicitar solo transporte de mercadería, es decir, también es una empresa de transporte. La empresa se nutre financieramente, dice, de los acuerdos comerciales que concierta con los establecimientos, con las tiendas y los comercios. Con lo cual, si precariza a los repartidores, está haciendo un gran negocio, porque su negocio está con las empresas, con los comercios y con los locales vendedores de productos. ¿Se entiende? Sí. Mirá qué interesante esto. ¿Qué dice finalmente este fallo? Dice, unifica la jurisprudencia, así dice, unifica la jurisprudencia del país, y dice que hay relación laboral de dependencia entre las partes. O sea, se acabó. Esta temática es relación de dependencia. Las personas que trabajan en estas plataformas son trabajadores en relación de dependencia, y unifica así la jurisprudencia. El 25 de septiembre del 2020. Vamos a Argentina, un caso ahora, del 6 de noviembre. 6 de noviembre del 2020, Sperk, ¿no? Este chico trabaja con esta empresa, la de Repartos Ya, con un contrato de locación de servicios, como una figura de autónomo, y él se presenta solicitando una medida cautelar de reincorporación porque cuando salió a trabajar no pudo ingresar en la app porque estaba desconectado, ¿no? Su código de identificación ya no estaba vigente, no le permitía entrar. Es decir, que si no podía entrar, no podía trabajar, porque él, digamos, él sabe qué recorrido debe hacer una vez que entra a esa plataforma. Es decir, mirá qué interesante, es una forma directa de no dar trabajo y de despedir a alguien sin necesidad de tomarse la molestia de decírselo personalmente. Es decir, a distancia. Fíjate ahora la batalla que estamos dando, a distancia, ¿no? No hay corazones allí, ¿no? No hay almas, ¿no? Es decir, alguien te bloquea tu código de identificación y vos quedaste afuera. No tenés dónde reclamar ni patalear, no hay una puerta donde estar encadenado, digamos, para resistir. Es decir, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque estamos hablando de trabajo y de personas humanas, ¿no? De trabajo humano, ¿no? Y la dignidad que eso significa y el respeto a esa dignidad que eso significa. Entonces, Sperk, ¿qué es lo que hace? Pide una medida cautelar de reincorporación más el pago de los salarios. Era el mensajero repartidor, como te digo, contaba con la moto, el celular y la aplicación telefónica que bajaba con su teléfono, o sea, con un teléfono que tuviera la mínima tecnología para bajar esa aplicación y poder trabajar para esa empresa. Obviamente, como te dije, le cortaron, digamos, le dieron de baja su código de identificación. Esto se traduce, dice el fallo, en una negativa de dar tareas y en un despido sin necesidad de carta documento. Fíjate que es impresionante esto, ¿no? Es decir, en un despido donde directamente la persona en un momento de pandemia esto no podía hacer. Así lo entendió el fallo, y este fallo, el juez entendió que esto estaba inclusive prohibido por los decretos que prohíben los despidos en estos momentos, y ordenó la reincorporación de Sperk, que se le habilite y que se le den las herramientas necesarias para el cumplimiento de su débito laboral y se le pague lo que se le debe, ¿no? Pero digamos que se lo habilite, se da la orden de
darle la entrada. Esto como decir, no me dejan entrar en la empresa. Y uno decía, vaya con 2 testigos y verifique que no lo dejan entrar. Bueno, acá se desconectaron. Digo, es tremendo, ¿no? Es tremendo. Entonces la pregunta del millón, ¿cambió la intermediación? Digo, para los que siguen sospechando de que puede haber una tercera posición entre relación de dependencia, entre autónomos, no, guarda, investiguemos, sospechemos de los términos. ¿Cambió la intermediación? Fíjate este dibujo que te pongo, del teléfono más antiguo al más moderno. ¿Qué hacen todos estos aparatos? Lo que hacen es una comunicación en tiempo real, a distancia con otra persona. Desde el teléfono más antiguo al más nuevo, lo que se hace es eso. Es una comunicación en tiempo real con otra persona. ¿Cambió la intermediación de la comunicación? No, lo que cambió es el modo en que se presenta. Tengo un teléfono muy antiguo y tengo otro más moderno, que inclusive puedo hablar con más de una persona, puedo hacer una videollamada, etc. Digamos, es decir, el aparato cambió. Pero la intermediación, cambió el modo en que se presenta. ¿Sigue habiendo intermediación? ¿Sigo hablando con otra persona a distancia en tiempo real? Sí, nada más que lo hago con un teléfono más moderno. Es decir, ojo, que no nos crean, digamos, cambia el teléfono, ¡ay, es otra telefonía! No, ojo, tranquila, es lo mismo. Lo que pasa es que ha cambiado, la tecnología ha aumentado, pero la comunicación que se intenta hacer a través de este medio, de esta intermediación, es la misma de siempre. Nada más que tiene ahora más datos, más posibilidades, más colores. Tiene esta videollamada. Entonces, la pregunta, ¿vuelve la intermediación? Sigue la intermediación, ¿no? ¿Cambió? No, no cambió. Mira, detrás de eso, de esas plataformas digitales o de esas apps, ¿qué te tengo allí? Y bueno, está allí el intermediario de siempre. La intermediación de siempre. Entonces, por eso digo, investigar. Fíjate que por eso es muy interesante y te traía el dato del Tribunal Supremo de Madrid. Y esta estrategia, y fíjate el tip que te copio ahí abajo, ¿no? Esta estrategia empresaria destinada justamente a bloquear, esta estrategia está destinada justamente a bloquear conflictos potenciales. ¿Por qué? Porque yo te pongo que votar en una app, ¿no? Y decir, no, yo no tengo ni idea, yo tengo esta app donde la gente vende cosas, yo no tengo nada que ver. No, es lo que hizo el Tribunal Supremo de Madrid. Ese es el negocio que ellos tienen, es el negocio que lo tienen con los comercios. Entonces no sos nadie vos allí, no, si sos alguien, y sos una pieza vital, estás haciendo una intervención vital allí. Entonces ¿qué es lo que hace? ¿Qué logra con esto? Con este disfraz, con este cambio de palabras, con este lenguaje que crea pseudo realidades. Trata de bloquear posibles conflictos potenciales. Las cosas se desdibujan los roles, se dibujan los sujetos. El que parece empleado en realidad es dueño, ¿no? El que parece un dependiente, el que era un dependiente, no, ahora es un emprendedor y es el dueño de su propio destino. No es así. Cuidado, entonces con esto logra, es una estrategia, justamente que logra disipar, desdibujar los roles y los sujetos, por lo tanto no se puede desplegar una protesta adecuada, porque ¿a quién me quejo? El flaco el trabajador o trabajadora, que, como el caso de Expert, ¿no es cierto?, que le desconectan automáticamente. ¿A dónde se queja? ¿Se entiende? Si no hay una figura, no hay una persona, yo era autónomo, ¿no? Yo soy autónomo, yo soy emprendedor, me desconectaron de la app, ¿no? Entonces, es decir, fíjate cómo logra bloquear, desdibujar los roles, los sujetos, y entonces no hay con quién desplegar correctamente la protesta, y lo que es peor, no se sabe a quién hacerle la revolución, como dice Hans. ¿Se entiende? Es decir, estoy solo, no estoy con otros, no me considero parte de los otros, de ese universo, porque no me tomo conciencia que estoy en un universo de precarizados, que es una nueva clase social donde estoy incluida, ¿no? Esto es muy interesante, digo, para que lo tengamos en cuenta en los análisis que se hacen de lo que hay cuando hay relación de dependencia y para subordinación, autónomo, supuesto emprendedor, etc. Estoy recontra reiterativa, pero es para que entiendas estas ideas que te propongo. Entonces, para reforzar esta postura, la persona humana es la merecedora, obviamente, el respeto a su dignidad en el mundo laboral. Esto no lo discute nadie, sin embargo, parece que son palabras que no tienen luego una cabida en los hechos. Esa dignidad no es susceptible de grado. Fíjate ese puente. El puente es muy interesante. ¿Por qué lo pongo? Y a una persona que se está cayendo. Es decir, ¿ese puente es estable? No, es un puente inestable. La estabilidad no es susceptible de grado. También es un ejemplo que lo pongo para enseñar el tema de la estabilidad. La dignidad no es susceptible de grado. Hay un trabajo más o menos digno. No, si no respeta la dignidad, no es un trabajo digno. No hay respeto de la dignidad humana. Si ese trabajo no es decente, si en ese trabajo no se cuida la dignidad de la persona humana. No es susceptible de grados. Entonces, cuando se aceptan categorías intermedias, hay que estar atentos y sospechar, porque la dignidad de la persona humana no es susceptible de grado.
Entonces ahí hay que sospechar, ¿sí? ¿Qué más? Este es un dato que a mí me interesó muchísimo, que es Fineman. Fineman esta mujer habla de la vulnerabilidad. Y dice que la vulnerabilidad nos permite focalizar en la parte más humana y volver a poner el derecho en su lugar. El hombre es el centro del derecho y el derecho es algo del hombre, y no al revés. No al revés. La vulnerabilidad nos obliga a relacionarnos en términos de empatía, que no quiere decir que vos no seas imparcial, sino que te dice que no es bueno poder ser neutral, vos tenés que ponerte en el lugar del otro, entender desde sus zapatos, desde su realidad. Si nosotros no vemos todas estas sospechas y no vemos estos síntomas de precariedad, no los tomamos en cuenta, no tomamos en cuenta que un profesional no puede ejercer su actividad si no es dentro de esa institución en la que está reclamando relación de dependencia, bueno, no estamos en términos de empatía, no nos estamos relacionando en términos de empatía, en términos de responsabilidad y de solidaridad. Obviamente que la vulnerabilidad, esto lo dice doctrina muy calificada, vulnerabilidad es el nuevo concepto de igualdad, es una de las cosas, por ejemplo, que dice Ursula Basser, ¿no? No podemos tener como absoluta la autonomía de la voluntad del empleador, porque tiene que estar sometido, obviamente, a la Constitución y a las convenciones. Pero bueno, esto parece que no se entiende claramente. Es decir, en el ámbito civil y comercial, te cuento que ya tampoco hay una libertad, una autonomía en la libertad sin límites. Eso no es en el derecho del trabajo, y te cuento que tampoco es en el derecho civil y comercial. Digo, para aquellos que nos quieren seguir metiendo en este lenguaje que estoy proponiendo sospechar, ¿no es cierto?, que nos mandan al ámbito civil y comercial. Te cuento que allí tampoco hay una libertad sin límites. Y te voy a poner algunos datos, no sé cómo voy con el tiempo, Juan, vos me vas avisando cualquier cosa, pero para que sospeches, que no te vendan esto, porque el Código Civil y Comercial también tiene límites. Fíjate, 958, te voy a poner algunos ejemplos, pero solamente para que tengas una idea. 958 dice que las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y la buena costumbre. Es decir, la ley, el orden público. Se aparta el Código Civil y Comercial del contrato igual a la ley de las partes. ¿Por qué? Porque la validez del contrato hacia la obligatoriedad, o sea, un contrato es obligatorio en tanto y en cuanto sea válido. ¿Y cuándo es válido? Cuando cumple con estos límites. O sea, ¿te das cuenta? No es la libertad sin límites. Mirá, más, si no te estás con duda, más. 279 del Código Civil y Comercial. El objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, ya lo sabemos, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público. Nos atañe a nosotros. Lesivo de derechos ajenos, nosotros levantamos la mano. A la dignidad humana, levantamos la mano. Es decir, eso lo dice el Código Civil y Comercial. 1067, protección de la confianza. La interpretación debe ser proteger la confianza y la lealtad que las partes se deben recíprocamente. Confianza y lealtad. Dentro de los límites de la dignidad humana, el respeto a los derechos ajenos, etc. Más, ¿querés más? Te doy otro dato más. Artículo 960 del Código Civil y Comercial. Los jueces antes los contratos no los podían tocar, excepto a pedido de una de las partes cuando lo autoriza la ley. ¿Qué agregó el Código Civil y Comercial? Que los jueces pueden meterse en los contratos. Contrato, escuchaste bien, contrato entre las partes, paritarios, que teóricamente son paritarios en el ámbito civil y comercial, de oficio, cuando se afecte de modo manifiesto el orden público. O sea que si hay un juez que se le presenta un reclamo y en la demanda dice esto es una alocación de servicio, etcétera, el juez se mete, porque el ámbito civil y comercial está autorizado el juez civil y comercial a meterse allí cuando se está afectando de forma manifiesta el orden público. ¿Y cuándo sean esos casos en civil y comercial? Por ejemplo, vicio de lesión, la imprevisión, la reducción de la cláusula penal, el abuso del derecho, la ley de defensa del consumidor, las cláusulas que son abusivas, que se consideran no escritas, etc. Todo eso en el ámbito civil y comercial. ¿No lo puede hacer el juez laboral? O sea, atenti. Entonces, cuidado. Esto también me pareció muy interesante, que es para también sospechar, ¿no es cierto?, y estar atentos. Este es un artículo interesantísimo que leí en junio del año pasado en el New York Times, que dice, una máquina podría no quitarte el empleo, pero podría convertirse en tu jefe. Mirá, esto es impresionante, es decir, cuando hay el centro telefónico de un gigante de seguros como es MetLife, ¿no es cierto?, tiene los trabajadores, ¿no es cierto?, que los hace trabajar
a distancia, una inteligencia artificial vigila, ¿no es cierto?, cómo opera y cómo trabaja en tiempo real, y en un costadito de la pantalla lo va calificando, ¿no? Lo va calificando. No hay un seguimiento allí, no hay una subordinación, o sea, a un punto inclusive enajenante, que alguien en tiempo real que está hablando con un posible cliente, la máquina esté en una pantallita diciéndote si hablas bien, si hablas mal, si hablas más o menos, hablas más rápido, hablas más motivado, etc. Y luego eso trae una calificación. Tremendo, ¿no? Por eso te digo, sospechemos, cuando todo esto le dicen autónomo, emprendedor, para subordinado, etc. Entonces, bueno, obviamente, esto es un poco la pregunta que se cae, ¿no?, de Maduro, ¿no? ¿Por qué se permite en el ámbito del derecho del trabajo una libertad sin límites? ¿Hay una libertad de precarizar el trabajo humano? ¿Hay un derecho a precarizar? ¿Hay un derecho a precarizar el trabajo humano? ¿Se tiene derecho a dar un trabajo precarizado? Bueno, estas son las preguntas, ¿no? Por eso la visión tiene que ser una visión minuciosa, como la que estamos tratando de hacer, ¿no? Es decir, hay un costo dignatario del trabajador, no solamente identitario, porque quien trabaja en un lugar también se siente perteneciente a ese lugar, o por lo menos es lo que se intenta, ¿no es cierto? Pertenecer a un lugar, ponerse la camiseta, como te dicen, ¿no?, cuando hacen todos esos coaching, ¿no? Pero esto, cuando se precariza, hay también un costo identitario y dignatario, es la dignidad de la persona humana en juego, la dignidad no respetada. Como te dije, la dignidad no es susceptible de grado. Obviamente, si nosotros no respondemos adecuadamente a estas preguntas, estamos de alguna manera dando un mensaje muy, muy negativo, y es que los derechos humanos los tenemos, pero se pierden cuando ingresamos al mundo del derecho del trabajo, ¿no? Cuando la persona ingresa al mundo del trabajo, es objeto de precariedad, de ataque a su dignidad, a su persona, etc., cuando ni siquiera en el mundo civil y comercial, como te acabo de decir, en un par de artículos, no tiene esa visión tampoco, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Si nosotros damos ese mensaje o no tenemos esta lectura, parece que estamos dándole un bill de indemnidad al empleador, ¿no? Que el empleador tiene un bill de indemnidad en el ámbito civil y comercial. Sin embargo, ese empleador, como ciudadano común, no tiene ese bill de indemnidad en la materia civil y comercial, por lo que te acabo de decir, las limitaciones que hay también allí. Entonces, este es un tema para entender y para entender, para analizar, para internalizar, ¿no es cierto?, y tenerlo como elementos a la hora del análisis. Y bueno, y finalmente, para ir terminando, ¿no es cierto?, las tecnologías, las nuevas formas de intermediación, que son las mismas de siempre, nada más que cambia la forma en que se presenta, estos avances, que parecen avances en el mundo, no pueden ser retrocesos, ni menos aún, ¿no es cierto?, contraponerse o hacer desaparecer la realidad de la vida humana y sus necesidades, porque como dice Fineman, el derecho es algo del hombre y no al revés. Y finalmente termino con la historia de las hachas, ¿no? Es decir, las hachas no saben si cortan cabezas o troncos, ¿no? No lo distinguen a eso. El que decide si tienen que cortar cabezas o troncos es la persona que las utiliza. Y acá es lo mismo. Todas estas nuevas formas que se presentan de trabajo, de intermediación, de tecnologías, etc., va a depender de cómo nosotros las usamos. ¿Las usamos para el bien? ¿Las usamos para el mal? ¿Las usamos para cortar cabezas o para cortar troncos? Es decir, esto es como las viejas historias de las hachas, ¿no? Bueno, espero que te haya servido estas reflexiones y, bueno, quedo a disposición. Gracias. Bueno, Dani, te felicito, la verdad, excelente exposición, muy clara, contundente, con un estilo que siempre te caracteriza. Te leo algunos mensajes. Bueno, excelente exposición, abordaje, Daniela, te felicito. Creo que es amiga tuya, no sé, Viviana Carrizo. ¡Ay, la Vivi! Obvio. Eleonora Slavin, un saludo, Eleonora, excelente, Dani. Vanessa Blanco, gracias, excelente, súper claro todo lo que explicaste. Rina Brisigile, una genia, Daniela, excelente, Daniela. Guillermo Ponce, Julio Ochoa, excelente. Bueno, y hay un par acá de consignas que yo agendé, de la doctora Lorena Parga, que dice: es lo que sucede con las empresas de plataforma, que acá lo mencionaste vos, como Uber, Globo, etc.
lo cual cada vez más a nivel internacional se está admitiendo la subordinación a pesar que se lo hace parecer autónomo. Claro, es que eso es lo que digo, ¿no? Es decir, fíjate, cómo aparecieron todo esto en el mundo, en el mercado mundial, ¿no? Como la libertad de autogestionarte, usar tu tiempo, trabajar cuando quieras, ¿te acordás? Nos hicieron toda esa propaganda, entraron en el universo mundial. Es más, y los jóvenes se prendieron mucho, porque dijeron, ¡ay, qué interesante! No, pero después se terminó siendo estos chicos que andan en las condiciones que andan. Acordate el caso Aslam con Uber, ¿no? De Inglaterra, uno de los primeros casos que surgieron condenando a la empresa Uber, ¿no es cierto? Y diciendo que ella no tenía un ejército de trabajadores, no eran autónomos, porque era una empresa de transporte que no era propietaria de ningún vehículo. Mirá qué interesante, es decir, porque la gestión de plataforma, ¿no es cierto?, que acerca estos productos, en este caso el cliente que quiere ir hacia algún lado, y consigue un chofer para eso, es decir, él hace la gestión de eso, esa es la intermediación, que no ha cambiado, ¿no? Entonces eso es lo que, digo, la forma que se presenta y nos confundió en algún momento, fue esa, pero en ese primer caso, de Uber, en el caso Aslan con Uber, ¿no? La propaganda que hacía Uber en ese momento, que luego la fue cambiando, modificando, vos sos socio, decía. Entonces vos imaginate que el chofer era socio individual, porque no era socio con los otros de un negocio mundial, o sea, socio de nada, ¿no? Entonces esto, digo, sospechar del lenguaje, al punto tal que hay gente que no sospecha el lenguaje y dice, hay una tercera categoría de trabajadores. No, cuidado, porque... Bueno, en ese aspecto es clarísimo el tema de la comunicación. Después, bueno, Guillermo Tercibachean, en relación a esta cuestión de la ubicación y que no se identifica con una clase social, bueno, refiere la enfermedad de la clase media, no saber mirar su propia situación y tratar de reflejarse en el espejo de arriba. Es muy interesante eso. Mirá lo que me pasó, yo creo que Juana, vos te conté, que mi hijo de 15 me preguntó de qué clase social somos nosotros. ¿De qué clase social somos nosotros, mamá? Digo, de la trabajadora. Yo creo que lo desilusioné porque creo que él pensaba que yo le iba a decir algo más importante, como algo más... No. Digo, no, somos de la clase trabajadora, le digo, porque a mí no me pagan el sueldo, no te puedo mantener. O sea... Esta es la realidad, chicos, o sea, si yo no me siento empática con los trabajadores y trabajadoras, soy una tonta, porque yo soy un trabajador. O sea, esto es rarísimo. Entonces tenemos gente decidiendo sobre el futuro de otro y no se dan cuenta, como dice Donkey, que vos sos parte de esa clase social. Nadie quiere ser parte de esa clase social. No está bien vista. Vos sabés que el tema de la cuestión del lenguaje me recuerda a esa cuestión trascendental, discusión trascendental, filosófica, de que si el universal existe o no. En esta cuestión de epistemológicamente, si podemos conocer efectivamente la esencia de las cosas o no, y qué importante es poder agarrar y decir, bueno, podemos desentrañar la realidad de las cosas. ¿Qué es lo que vemos? ¿Una relación de dependencia? O si estamos de acuerdo con que todo es relativo, pueden surgir estas nuevas categorías de parasubordinación, en esta cuestión del dilema de que es un socio o un asociado. Qué importante que es la cuestión de la filosofía, cómo trasvasas estas cuestiones de que por ahí no entramos a interrogarnos por miedo o porque creemos que nos supera y la respiramos cotidianamente. En este sentido, bueno, el universal existe, por lo menos en esta cuestión donde decimos, qué peligroso que es no reconocer de que existe una relación de trabajo, o crear estas nuevas categorías, o que sea un nuevo convencionalismo donde superemos por ahí y nos vengan los fallos de corte como Rica, Cairón, entre otros, que nos ha devastado los criterios que a mí me gusta decir, a otros no, dogmáticos. Bueno, pero viste, Juan, en estos casos que vimos de Rica, de Pastor, etc., no dice ni la corte, ni las partes, ni el fallo, por lo menos en lo que dicen los fallos, ¿no es cierto? El fallo describe, yo no he visto los expedientes, ¿no es cierto? No dicen el dato que te traje de Navarro. Dice que si la persona no puede ejercer la actividad en otro lado, que no sea en ese tipo de institución, no le podés oponer, ¿no es cierto?, el silencio, la teoría del acto propio. O sea, fíjate, es una cosa... Entonces pensemos que ahí ya tenés que ir mirando con otros ojos las especialidades. Hay médicos que no tienen que estar dentro de ese circuito.
Entonces, es obvio que no va a moverse de ese circuito, sino que va a seguir lo que se hace en los usos, porque el flaco no puede ejercer. O sea, No. estas son cosas que hay que, por eso, que nos invita a lo minucioso. Bueno, llamémoslo lo minucioso. Bueno, Llamémoslo si vamos también, que nos manda a estudiar la Corte. Hay una discusión Está muy también. bien Ya, que nos manden a estudiar, está bueno. está bien, está bárbaro, pero muy clásica en lo que tiene que ver sobre el artículo 23 de la presunción, del mismo en esta cuestión de que hasta dónde podemos llegar a indagar, que hay un trabajo muy interesante, Daniel Machado, ya tiene sus años, ni tanto ni tan poco, sobre el artículo 23, y en esta cuestión de las dos posiciones que hay, la posición tradicional o de la doctrina clásica de Antonio Vázquez de Alar, entre otros, creo que era Justo López también, de que se presume el contrato de trabajo pero no la dependencia, y que por el otro lado sonaba tautológico, cuando de la Fuente critica y dice, no, o sea, que nosotros que queremos presumir, están pretendiendo de que acreditemos algo que tratamos de presumir, o sea, la dependencia laboral, presumimos en cierto modo el continente pero no el contenido, que era la dependencia, lo cual es tautológico. Y en cierto modo esta cuestión, Machado dice, bueno, pongámonos en la situación del caso concreto, si estamos viendo trabajar una persona en este aspecto, bueno, tenemos que deducir en cierto modo de que hay un vínculo jurídico laboral, y a partir de ahí invertir el onus probandi. Y la Corte... Claro, pero hay que ir desde lo sencillo y decir, es el otro el que tiene que dar la explicación que hace este señor allá adentro. Y así de sencillo. Nada más, o sea, no tanta cosa, chicos, es decir, ¿qué hace este señor adentro de tu casa? Eso es lo que hace la ley. La ley cuando te presume, lo que te está pidiendo es que vos expliques qué hace ese señor o esa señora dentro de tu casa, o dentro de tu establecimiento. Le voy a dar la palabra a Raquel, que aportó algo acá. Raquel, por favor. Raquel ahí nos está dando unos aportes ahí en el chat. Por eso quisiera que lo diga in voce. No, primero felicitarlo, ¿no? La verdad que Daniela, es un placer escucharlo, le deja tantos interrogantes y tantas cosas que te da ganas de agarrar los libros y ponerse a leer y a profundizar, así que, como siempre, muchísimas gracias, y también a ustedes a la invitación. No, yo quería marcar dos temitas, que es lo que puse en el chat como un aporte. Uno me parece que, rememorando un poco el pasaje que hace Daniela en cuanto a la cita del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, yo creo que en estos aspectos, justamente de visualizar la realidad y darle la respuesta dentro de los principios y dentro de la normativa, como hecho saliente de la globalización, como decían los uruguayos, como decía especialmente Hermílio Uriarte, creo que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos nos da, en la mayoría de los casos, respuesta a esto. Y el otro aporte interesante, que lo estuve viendo estos días, en estos retiros espirituales que charlábamos al principio, creo que lo hace Romero Montes, en un comentario que hace al Tribunal Superior de Colombia, porque él habla, lo voy a leer si me permiten, que lo puse en el chat, dice que el tema de la veracidad o principio de la primacía de la realidad es un instrumento procesal que debe utilizar el magistrado al momento de resolver un conflicto dentro de un proceso, entiéndase laboral, ¿sí? Y dos, hace la cita, que bueno, que salió porque lo copié, por ello, para aplicar este principio, no se tiene como base subjetividades, que es un poco lo que apunta Daniela, sino cuestiones objetivas. Por ello, una vez que los hechos son demostrados, estos no pueden ser naturalizados por documentos o formalidad alguna. Es Claro. decir, neutralizados. Claro, perdón, neutralizado. Hay que hacer la lectura y de acuerdo entrar a las sospechas que dice Daniela. Claro. Por eso, que era una cita muy interesante de este doctrinario que ajustaba o avalaba justamente esto de las sospechas que la doctora Fabier también desarrolló, ¿no? Y fíjate, Raquel, me encanta esa cita que me hace porque me parece maravillosa, ahora la voy a copiar, me encanta. Fíjate que el Código Civil y Comercial también hace sospechas, y por eso habla, ¿no es cierto?, de la buena fe, ha puesto en la entrada del Código Civil y Comercial el tema de la buena fe, el de resolver de acuerdo a los derechos humanos, o sea, sospecha cosa. Yo no estaba diciendo eso.
que los jueces tienen que mirar estas cosas. No hubiera cambiado esta parte de los contratos que te estoy diciendo, la posibilidad que de oficio el juez se meta. O sea, esto sospechan en el ámbito civil y comercial, ¿cómo no vamos a sospechar nosotros en el ámbito de derecho laboral? O sea, lo importante que yo siempre remarco es que tenemos las herramientas en el derecho. Están las herramientas, chicos, las herramientas están. Están. Cambien el nombre y salen todos corriendo. Viste, como algo nuevo que no está regulado. Gracias Raquel por tu participación. Gracias a usted. Eleonora, ¿querés aportar algo? Como tu actividad. No, la verdad que Daniela estuvo brillante como siempre. Coincido en todo. Y también hay algo que te hace pensar. Cuando vos ves los entramados entre las empresas, hay un montón de responsabilidades por el producto, por cumplir con los tiempos, por mantener la estética de la principal esto. Ahora, cuando vienen con el trabajador, dicen, no tenemos responsabilidad. Entonces tienen responsabilidad en todo el producto, en cumplir y muy fuertes las responsabilidades entre las distintas empresas, que al único que dejan afuera de todo eso siempre es a la persona que no es trabajador o que buscamos alguna forma para que inventar figuras que tienen todas las características de trabajador, pero que buscamos ponerle algún nombre para que no lo sea. Como en su momento con los pasantes, que eran pasantes, hacían todo como un trabajador, pero los llamábamos pasante para que no fuera, o los vinculados por relaciones, o los autónomos no dependientes. Claro. Digo, empezamos a inventar cosas para decir lo mismo, pero con otro nombre para no hacernos responsables. Entonces, me parece que la globalización, lo que cambia son los nombres. No será una empresa real con personas físicas, será una sociedad, y hoy será una plataforma. Claro. Pero los vínculos serán los mismos. Exacto. Y fíjate vos que es interesante porque me acuerdo de una clase que daba un profesor mío en civil, decía, es importante, chicos, indagar la verdad esencial, decía, esto lo dice un profesor mío de hace 200 años, Civil 1, la verdad esencial, porque es lo mismo, decía, una milanesa de acerrín, una milanesa de pan rallado, aunque parezcan iguales, dice, una no va a poder ir más al baño, dice. La otra, o sea, ese sí el profesor de civil, para enseñar a los alumnos que hay que indagar la verdad esencial, que aunque la verdad social te diga que es una milanesa y que te la puedes comer, la que te echa con el terrín, te cuento, no es. Entonces, nosotros, fíjate, un civilista de millones de años, ya es un señor bastante mayor, más de 80 tiene, pero digo, eso decía hace 60 años que lo venía diciendo. Entonces, digo, esto, ¿no? Es decir, el derecho al trabajo, en 2 minutos nos dan un plumazo, y ya creemos que estamos hablando de otras realidades, y son las viejas realidades. La gente necesita trabajar, ¿con qué consume cosas y productos? Con el dinero que lo obtiene con el trabajo. O sea, esto, o más que se presente el trabajo del color que se quiera y te cambien los billetes y te pongan cualquier cosa. O sea, pero esto es lo que se necesita para subsistir. Es una realidad humana que no podemos dejar de lado y que tiene que estar para todos y todas y tiene que ser digna, ¿no es cierto? Decente, respetando la dignidad humana, etc. Entonces, no estamos en contra de los pasantes, ojo, porque no estamos en contra ni de los pasantes, ni de los autónomos, que me encantan, los emprendedores, toda la onda, genial. El problema es cuando a eso se le pone el título de eso a gente que no tiene esas características. Entonces, es la milanesa de acerrín. Tal cual. Ahí hay que distinguir, ¿se entiende? Entonces, me parece que, ya que nos invitan a la minuciosidad, seamos minuciosos e investiguemos bien. Entonces, yo creo que nos estamos perdiendo el eje de lo que es esencial, ¿no es cierto? Y abrimos posibilidades inexistentes sobre realidades, pseudo-realidades, hablar terceras categorías intermedias, no, porque la dignidad no es susceptible de grado, la estabilidad no es susceptible de grado, la persona humana es el eje central, ¿no es cierto? Y no el derecho. Gracias, Eleonora, por tu participación. Enrique, ¿querés aportar algo? Que ahí te veo muy expectante. Desmuteate, por favor. No, fundamentalmente coincido con todo y se nota la claridad y la sencillez de la profundidad de los conceptos con el tema de la precarización, cómo se intenta inventar cuestiones que no hacen a la realidad y se trata de evitar
la profundización. El tema de los médicos para mí es muy importante, porque con los avances tecnológicos no hay posibilidad, se acabó el profesional liberal que puede vivir de su consultorio. El médico, como decía Daniela, que es cirujano, necesita de una organización, necesita de una clínica, necesita de un quirófano, necesita de aparatología que sale cientos y miles de dólares y millones, que los hacen depender total y absolutamente y son un asalariado más. Y desgraciadamente uno lo ve también en la vida sindical, por ahí son los peores pagos porque todavía muchos de ellos se creen que son independientes, que son autónomos, que son dependientes y en realidad dependen de la clínica, dependen de la empresa de salud. Claro, Enrique, es impresionante. Al no tomar conciencia, no empatizan con los otros y no hacen fuerza común cuando se vienen los problemas, ¿entendés? Entonces ese médico trabaja en más de un lugar y bueno, y va paliando ahí. Y sabe que se usa así, porque siempre se ha hecho así. ¿No es cierto? Les pagan así, porque viste que cada especialidad tiene su modalidad. Por Sí, cápita, si por prestaciones, si son módulos, si negocian con la... Es decir, ¿te das cuenta? Entonces, sí, y está naturalizado laburar 3 o 4 meses sin cobrar. y está Y van de naturalizado. clínica en clínica, Sí, haciendo guardias y trabajando con pluriempleo. sí. Pero al no tener conciencia de sí mismo, de cuál es su realidad, les impide justamente lo que vos planteabas, empatizar y defender sus derechos, ¿no? Y defenderse con los otros, porque uno puede tener más fuerza con el otro. Por eso el peligro del teletrabajo, que también nosotros hacíamos la sospecha, cuando hablé del teletrabajo en su momento, digo, sospechar porque estás dejando a la persona aislada, sola, etcétera, sospechemos. Entonces estas son Dani, todas categorías que tenemos que sospechar. te interrumpo para darle la palabra. Acá me pide Viviana la palabra y el Guille Tercibachán en ese orden. Vivi, por favor. Viví ternura. Hola. Bueno, ¿qué más agregar? Brillante, y la verdad que, como dijo Raquel, muchísima información nos incentiva y nos motiva a seguir profundizando en una temática tan importante en estos tiempos. Mira, entre las cosas que dijiste, donde hablabas, ¿no es cierto?, que en la faz, en el fuero civil y comercial, y yo lo estoy viviendo en carne propia, con unos casos que tengo, que hice ese enfoque que vos estás planteando. Bueno, vos ya venís hablando de la hipervulnerabilidad del consumidor. Y bueno, y cada día surgen distintas situaciones que no te dejan de sorprender, en la que cualquiera de nosotros puede estar inmerso. Bueno, de hecho, a mí me pasó que en el Banco Macro, hará 2 meses, se hizo un débito por $650 en la cuenta de mi marido, y estamos ahí todavía peleando con Mastercard, y esas situaciones han crecido, y vos ponete a pensar que la otra reflexión también de lo que vos dijiste, cuando esta reforma del Código Civil y Comercial ha sido una reforma, digamos, en donde se le ha dado mucho poder a los jueces. Bueno, creo que es hora, en estas situaciones, sobre todo en carácter de consumidor, en que los jueces puedan aplicar y puedan aprovechar, digamos, esos superpoderes que tienen, que se les otorgó el mismo código del cual ellos fueron grandes artífices, para aplicar, porque lamentablemente los controles no existen, los organismos de control no. Entonces estamos inmersos en una situación realmente de desprotección, ¿no?, en muchos aspectos. Así que bueno, felicitarte y bueno, y a profundizar en este tema tan polémico y tan importante que nos atañe a todos. Gracias. Gracias, Vivi. Gracias, Vivi. Guille, ¿vos querés aportar algo? No, estaba pensando simplemente, bueno, primero que admiro a Daniela por el manejo del derecho civil que tiene. Ella sabe que la admiro porque alguna vez la he consultado sobre eso. Pero estaba pensando, ante el cuadro de situación que planteó ella, en la necesidad de volver a repensar los conceptos, el concepto de dependencia y sus componentes, eso famoso subordinación jurídica, subordinación técnica, subordinación económica,
y que habría que empezar a darle cierta prioridad, por poner un término que se hizo famoso con Ademus, al tema de la subordinación económica, ¿no? De manera de incorporar a la mayor cantidad de trabajadores, ¿no? A la protección del derecho del trabajo. O sea, simplemente es una idea. Creo que habría que empezar a darle más prioridad o mayor prioridad al tema de la subordinación económica, dejando un poco de lado la famosa subordinación técnica y subordinación jurídica, que hoy por hoy, con las nuevas modalidades de explotación, podemos decir, han quedado un poquito difusas. Nada más que eso era. Gracias, Guille. Bueno, Dani, no sé si querés aportar algo más al respecto. No, finalmente eso, ¿no es cierto? Es decir, que no nos dejemos llevar por cualquier viento, ¿no? El derecho al trabajo no nació en la paz, ¿no es cierto? Es decir, se ha hecho en la lucha, en la batalla, en la cosa confusa, ¿no es cierto? En la pelea, y qué sé yo. Y bueno, vienen los vientos, ¿no? El viento sonda, en Mendoza es el viento sonda. El viento sonda, unas ráfagas tremendas. Y entonces allí tenemos que estar bien parados, con buenas raíces, para poder distinguir y poder sobrellevar las nuevas situaciones, distinguiendo qué hay realmente de nuevo, qué se puede solucionar o cómo se puede manejar con lo que tenemos, que no son pocas cosas, porque siempre lo primero que se hace es sospechar sobre lo protectorio, ¿no? Lo protectorio le hace mal al trabajador. Al fin y al cabo, protegerlo tanto, la frazada se destapa, te empieza a decir, reforma de la ley de contrato de trabajo, que vamos hacia la nada, que no sabemos para dónde va. Es decir, siempre ponemos en duda el techo y el hogar. Esto es como si nosotros nos peleamos en la calle y decimos, la casa la explotamos. No, pará, el techo no. O sea, sigamos conversando, no nos matemos entre nosotros, que permanezca el hogar. Digamos, que permanezca la seguridad, lo que ya sabemos, lo que ya está probado que funciona y que protege de verdad, y es lo que en los momentos de crisis retomamos y volvemos a donde, ¿no es cierto?, repararnos en esa lluvia o en ese viento. Entonces, me parece que tenemos que animarnos a sostenernos en estos vientos y con la flexibilidad, ¿no es cierto?, de si hay que avanzar en alguna temática, aportar un nuevo elemento. Por ejemplo, el elemento que tenemos que incorporar es esta nueva clase social, saberla reconocer y ponerla como una categoría sospechosa, que son los precarizados, que ya sabemos que abarca más una clase social. No es nada más el pobre, ¿no? Hay más de una clase social. Entonces allí podemos proteger a un montón de gente, es decir, porque estamos sospechando ahora de una nueva clase social. Reconocer que los usuarios son los trabajadores, del otro lado del mostrador. O sea, esto son cosas que nosotros tenemos que internalizar, reconocerlas y avanzar en todo lo que se tenga que avanzar, siempre de manera positiva, ¿no es cierto? Siempre sumando, sumando y sumando, ¿no? Desprotegido no nos va a llevar a ningún lado, obviamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si estará el doctor Pedro Burgos ahí para darle la palabra, pero Pedrito, ¿estás por ahí? Sí. El presidente de FOFETRA, le voy a dar a un gran amigo y que en cierto modo es mentor de toda esta onda expansiva que estamos haciendo los peregrinos docentes de FOFETRA. Unos segunditos le voy a dar la palabra previo al culminar con la jornada. Bueno, muchas gracias, Juancito. Bueno, la verdad que me adhiero yo también a la admiración de Guille, de Daniela. En realidad yo lo admiro a todos los que están acá. Veo a Raquel, a Enrique, a Guille, a la doctora Slavin también. Bueno, muchos colegas. Para mí es emotivo poder encontrarnos en cualquier espacio, en cualquier lugar del país, a pesar de esta pandemia, pero siempre recuerdo que han sido difíciles este año y estos momentos que hay encuentro, reencuentro, intercambio de opiniones, que es lo que siempre nos motivó una y otra vez a generar nuestros encuentros nacionales en el Foro Federal y hacer ese recorrido histórico de hace 5 años, que éramos 7 colegios, hoy 28 colegios, 20 provincias, y mañana empezamos con el 22º Encuentro Nacional,
la verdad que me llena de energía y creo que nos llenamos todos de energía. Y en esa energía encuentro un momento de alegría, ¿no? De felicidad que disfrutamos todos, aunque sea a través de este medio, ¿no? Del Zoom. O sea, jueves y viernes vamos a disfrutar un momento de alegría entre todos. Y en estos tiempos tan difíciles, esos momentos son los más valiosos, es lo que más vale y nos va a permitir seguir estudiando, profundizando, debatiendo, discutiendo con distintas ópticas, pero entre todos, y eso es lo más importante, que va a ser siempre entre todos y entre todas. Así que muchas gracias por la invitación a este evento muy hermoso y espectacular todo lo que se discutió acá y debatió. Es un tema que seguramente va a seguir profundizándose y abiertas las puertas del foro para que escriban. Acá los invitamos a todos los colegas que están en este grupo, que escriban, que se sumen al foro, que se contacten con Juan. Y mañana los invitamos a toda la jornada. Seguramente Juan después le va a pasar el enlace. Es absolutamente gratuita la inscripción. Ya hay 300 colegas de todo el país inscritos. La idea es llegar a 1 millón de amigos. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Kismara, te doy la palabra. Estás con el micrófono. O Kismara capaz que está en otra actividad. Ceci, ¿vos querés decir algunas palabras? Sí, simplemente agradecerles a todos, la doctora Daniela Javier, a vos, por supuesto, muchas gracias por todo, porque con vos empezamos a armar un día todo esto y salió perfecto. Gracias, muchísimas gracias a la gente que participó, que por primera vez debe haber, la gran mayoría debe conocer este editorial, que seguramente muy pocos lo conocían, somos muy fuertes aquí dentro de la provincia de Entre Ríos, pero tal vez desconocidos para muchas provincias de afuera. Los de Buenos Aires posiblemente sí nos conozcan. Así que a toda la gente que ha participado los invitamos a seguir estando, seguir conociéndonos. El año que viene, si Dios quiere, vamos a hacer más actividades de estas y tienen las puertas abiertas para cuando quieran colaborar con nuestra editorial. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Bueno, Kismara, te cedo la palabra y ya vamos a hacer el cierre. Yo digo unas últimas palabras. La verdad que estoy muy contento, un día muy especial hoy, como les repetí, por un lado un poco triste, y por el otro lado contento con esta cuestión de haber llegado a la actividad final con un resultado que superó las expectativas, y también me voy satisfecho porque hemos cumplido con la oferta académica que habíamos, en cierto modo, ofrecido a todos los que se han inscrito. Muchas gracias, Daniela, muchas gracias a todos los chicos, a todas las amigas, a todos los amigos, a todos los presentes. Feliz Navidad, felices Año Nuevo. Dios quiera nos encontremos el año que viene, que va a ser así. Y bueno, vamos a cuidarnos. Bueno, a los más conocidos los aprecio, los quiero mucho. Cuídense, por favor, porque el año que viene vamos a seguir con estas actividades y vamos a intercambiar con actividades también bibliográficas y presenciales. Así que bueno, muchísimas gracias. Les doy la palabra a Kismara para cerrar ya esto y nos vamos despidiendo. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias, la verdad que súper agradecidos en nombre de Delta Editora, pues más de 880 personas inscritas, como decía, Juan Manuel, que ha superado las expectativas de todos. Queremos agradecer a los participantes, en especial a los disertantes, y bueno, por acá les quiero mostrar, todos los disertantes van a tener su certificado de agradecimiento, pero en este caso se lo quería mostrar digitalmente a la doctora Daniela Javier. Acá está muy agradecidos por haber participado siempre, además desde el inicio, el apoyo. Y bueno, a los participantes recuerden que se les va a dar el certificado a nombre de Delta Editora. A los que hayan participado en por lo menos 4 encuentros, se les va a estar haciendo, se les va a entregar a sus correos. A los que no les lleguen esta semana, a principios de la otra, nos pueden enviar un correo diciendo que participaron en por lo menos 4, y se les llegará, porque recuerden que a nosotros nos llega a través de Zoom todos los participantes que han participado en cada uno de los encuentros. Así que no me queda más que despedirme, muchísimas gracias
Un gusto y nos veremos el año que viene. Muchas gracias a todos, hasta luego. Gracias a vos, Kimara. Gracias, Kismara. Un abrazo. Chao, muchas gracias.